ciudad. Comenzamos el programa hablando de los muchachos, hablando de los jóvenes, hablando de los estudiantes, porque FECODE, el gremio de los profesores oficiales, ha anunciado que llegó a un acuerdo parcial con el Ministerio de Educación, por supuesto sobre una preocupación de todos los colombianos, de los padres de familia de este país, el regreso a las clases presenciales y por supuesto una dinámica que para muchos es necesaria en el sentido de muchísimos meses de los muchachos en sus casas y por supuesto la presencia de los profesores. A esta hora nos atiende precisamente don William Velandia, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de FECODE. Don William, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo para usted, Gustavo, y para nuestra amable audiencia. Presidente, habíamos hablado muchas veces de las peticiones de FECODE, de los reclamos que le hacía el gobierno, y había como una especie de dos maneras de mirar la realidad. La una, la gente diciendo que FECODE estaba pidiendo un estado de los colegios, pues básicamente con muchos requerimientos en esos colegios para que los muchachos volvieran, para que los profesores volvieran, y la otra mirada en el sentido de decir, bueno, lo que FECODE está pidiendo son las condiciones mínimas necesarias que un colegio debe tener, como por ejemplo la energía eléctrica, el agua, cosa que no se da en todas partes como uno quisiera. Finalmente, ¿a qué acuerdo llegaron y esa parcialidad cómo se entiende? Pues como usted lo ha dicho, hace días estamos insistiendo con el gobierno en que se avanzara en un consenso para la escuela de la presencialidad. Hoy pues se puede anunciar al país que se logró un acuerdo parcial porque es relacionado con la escuela de la presencialidad, falta el resto de los puntos del pliego, y pues hablamos de que el magisterio siempre ha querido y tiene claro que la escuela es el espacio ideal para el trabajo y el desarrollo de nuestra actividad pedagógica en ese contexto de la formación integral y el desarrollo del pensamiento técnico, crítico, científico de nuestros estudiantes. Entonces, definimos ahí unos elementos de cara a avanzar en ese proceso de la escuela de la bioseguridad de tal manera que se garanticen las condiciones, se atienda lo que recomienda la comunidad científica, la misma normatividad, y por sobre todo no se arriesguen a nuestras comunidades educativas. ¿Cómo está el asunto de la vacunación de los profesores hoy en día? Pues seguimos insistiendo en que se avance en el proceso de vacunación. Nos dice que ya tenemos el 70% del magisterio vacunado, eso no es cierto. Se les habrá colocado la primera dosis, pero tenemos dificultades con la segunda dosis de muchos compañeros maestros y maestras. Sí, entonces, y uno de los requisitos que establece la misma norma es el esquema de vacunación completo. Eso hace parte de este ejercicio, además de los protocolos de bioseguridad que deben tener las instituciones educativas y por supuesto el análisis para que se tengan en cuenta los niveles de la pandemia, el estado de cómo está evolucionando la pandemia, y por eso hablamos de ocupación cama UCI, la expansión de la pandemia y demás indicadores epidemiológicos que de conformidad con la normativa de gente para trabajo expedida por el Ministerio de Salud, y la Protección Social y el Gobierno Nacional al respecto. Digamos que son elementos que hacen parte de esa seguridad que hay que darle a la comunidad educativa para esa escuela de la presencialidad. Presidente William Velandia, pero cuando ustedes dicen que es un acuerdo parcial, en cualquier momento pueden decir no vamos más a clase o tienen que volver a la mesa a negociar con el Ministerio de Educación. ¿Eso cómo se va a pactar? No, esto es un acuerdo parcial en el sentido de que es sobre el punto, ¿sí? Pero el acuerdo es un acuerdo entre las partes que hace parte del proceso de negociación en el marco del 160 y que, como lo hemos dicho, pues se corresponde a esa intención que siempre ha tenido el magisterio de volver a la escuela de la presencialidad físicamente con condiciones y elementos de bioseguridad. Don William, usted decía hace un momento que no es cierto que esté vacunado el 70% del magisterio, que hay problemas en la segunda dosis. ¿Puede ser un poco más específico? ¿Tiene usted cifras o estadísticas que demuestren que el gobierno está omitiendo algún dato? Porque es que toman como referente las primeras dosis para ese proceso. Y nosotros tenemos en el cuadro del magisterio que todavía hay muchas deficiencias en ese proceso de completar el esquema de vacunación de los maestros y maestras. En las cifras que teníamos estaba hablando más o menos como de un 45%, ¿sí? Pero estamos haciendo el monitoreo
porque pues esa tarea es una responsabilidad del gobierno en el sentido de que tiene que garantizar todo el proceso, ya que ellos son los que asumen de manera directa el proceso de vacunación, no solo del magisterio, sino todos los del país en general. Para quienes llegan a la sintonía de 6 AM, estamos hablando con William Velandia, el presidente de FECODE, de la Federación de Trabajadores de la Educación, sobre ese acuerdo parcial de regreso a las aulas. Ahora, presidente, este acuerdo también debe sintonizarse con el tema de la alimentación estudiantil, con el asunto del transporte de los muchachos y de su llegada a los colegios. ¿Eso cómo lo han articulado? Las instituciones educativas tienen que organizar en función de su autonomía escolar todo esto, porque cada escuela responde a un contexto, y de ahí la importancia de que el gobierno escolar, pues una vez implementado por parte de las entidades territoriales certificadas el protocolo de bioseguridad definido por la autoridad sanitaria, podrá verificar el cumplimiento de este y corresponderá a ellos definirle, presentarle a las autoridades correspondientes solicitudes y requerimientos para que se revisen también estos elementos de cara que hacen parte de esa movilidad de nuestras escuelas y colegios. ¿Hemos tenido algunos retrasos que haya que compensar con horas extra de clases? Hemos tenido que hacer ajustes en el plan curricular, como siempre lo ha hecho el magisterio. Incluso durante el tiempo de la pandemia hemos tenido sobrecarga laboral, los maestros y maestras se han multiplicado, y pues estamos en esa tarea que de manera responsable el magisterio siempre ha trabajado en aras de garantizar a nuestra niñez y juventud, valga la redundancia, el cumplimiento del año académico. Sí, señor William, al fin les van a descontar el tiempo no trabajado, que fue una de las, digamos, de las amenazas para sentarse a negociar con el Ministerio de Educación. ¿Eso en qué quedó? Es que nosotros no necesitamos ni que nos amenacen ni que nos digan que nos van a descontar, porque si algo tiene este magisterio es que ha sido responsable y cumplidor del deber, y no porque nos obliguen, sino por la ética y la responsabilidad con que hemos asumido con profesionalismo el desempeño de nuestro maestro y maestra en el país. Presidente, finalmente le quiero preguntar por Nelson Alarcón, exdirectivo de FECODE, uno de los hombres fundamentales en lo que tuvo que ver con la negociación y el liderazgo en el Comité del Paro, y que había dejado el país por amenazas. ¿Qué sabemos de él? Pues que desafortunadamente en este país, cuando uno habla de proponer la defensa de la democracia, se presentan situaciones como ella, tener uno que abandonar la patria, y el compañero pues sí se encuentra por fuera del país. Sigue por fuera del país, no ha regresado. Por su seguridad. Perfecto. Presidente, pues muchísimas gracias. Hacemos votos todos en Colombia, usted lo sabe muy bien, para que esto resulte bien, para que encuentren esas condiciones mínimas en los colegios, para que haya una sintonía con los muchachos, para que el gobierno termine de cumplir los acuerdos que han hecho, y que este acuerdo parcial avance y nos mantenga a todos en las aulas, y lo mejor para FECODE y para los estudiantes, ni más faltaba. Efectivamente, hay un compromiso del magisterio en la garantía plena del derecho a la educación, como lo hemos hecho históricamente, y por eso pues le decimos al gobierno, desarrollamos todo un proceso de cara a preparar las escuelas y colegios como debe ser, con los elementos que demanda incluso la misma sociedad médica, la misma sociedad científica, y lo que la norma ha establecido por parte del mismo Ministerio de Salud.